Hola amigas y amigos, hoy vamos a desarrollar un tema importante dentro del capítulo de los instrumentos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, precisamente el documento llamado Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo, más conocido como PETAR. Un permiso escrito para trabajos de alto riesgo, PETAR, es un documento formal y obligatorio que autoriza la ejecución de actividades laborales consideradas de alto riesgo. Su objetivo principal es asegurar que antes de iniciar este tipo de trabajos se hayan identificado todos los peligros, evaluado los riesgos asociados y establecido las medidas de control necesarias para prevenir accidentes, para prevenir lesiones o enfermedades profesionales. Mi nombre es Ricardo Pajuelo Bustamante, soy abogado especializado en seguridad y salud en el trabajo y además auditor inscrito en el registro de auditores del Ministerio de Trabajo para evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de empresas de diversos sectores. En el contexto peruano, el PETAR es una herramienta fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su uso está regulado por normativas como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, aprobado con Decreto Supremo 011-2019-TR, y otros específicos para cada sector, como por ejemplo en la minería, ¿no? Que está regulado en los artículos 7, 36 y 44 del Decreto Supremo 024-2016-EM del sector minería, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, modificado mediante el Decreto Supremo 023-2017-EM. Ahora, ¿en qué consiste el PETAR? El PETAR es más que un simple formulario, es un proceso que implica, primero, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, o sea, el I+C. Implica también la descripción clara del trabajo, implica medidas de control, implica también quiénes son los responsables y quiénes van a firmar la autorización. Implica una validez del PETAR y también la difusión y su entendimiento, además del monitoreo y su cumplimiento. Desarrollando estas implicancias, vamos a hablar de la I+C, ¿no? La identificación de peligros y evaluación de riesgos. Antes de elaborar el PETAR, se debe realizar el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, conocido como I+C. Este tiene que ser detallado para la tarea específica. Esto implica identificar todos los peligros presentes en el entorno de trabajo y la actividad a realizar, también evaluar la probabilidad y severidad de los riesgos asociados y determinar los controles necesarios para mitigarlos. Cuando hablamos de la descripción clara del trabajo, nos viene a la cabeza que el PETAR debe describir de manera precisa la tarea a realizar, incluyendo el alcance, la duración estimada, la ubicación exacta y el personal involucrado. Cuando hablamos de las medidas de control, consideramos que se debe detallar todas las medidas de control específicas que se implementarán para cada riesgo identificado. O sea, esto incluye controles de ingeniería, controles administrativos, equipos de protección personal, procedimientos de emergencia y cuando hablamos de los controles de ingeniería, hablamos de las modificaciones físicas en el lugar de trabajo o en los equipos. Cuando hablamos de los controles administrativos, nos referimos a los procedimientos de trabajo seguro, más conocido como los PETs. La señalización, los permisos, la capacitación, ¿no? Cuando hablamos de los equipos de protección personal, estamos hablando de que se debe especificar el EPP requerido para cada tarea, y cuando hablamos de los procedimientos de emergencia, estamos haciendo referencia a las acciones a seguir en caso hubiera un accidente o un incidente de trabajo.
Ahora, cuando hablamos de los responsables y que debe existir firmas para la autorización, estamos hablando de que el PETAR debe ser firmado por las personas responsables, los que generalmente incluye a el supervisor de la empresa ejecutora, es decir, quien dirige el trabajo. Nos referimos también al jefe de área donde se va a realizar el trabajo. Nos referimos también al personal de seguridad y salud en el trabajo. Y en algunos casos también puede requerir la firma del gerente o el superintendente de la obra. Estas firmas validan que se ha revisado y aprobado todas las condiciones y medidas de seguridad. Ahora, cuando hablamos de que el PETAR es un proceso que implica también la validez, estamos hablando de que este permiso tiene una validez específica. Una validez que a menudo tiene una duración por cada turno de trabajo, ya que las condiciones del entorno pueden cambiar. Esto garantiza que se realice una revisión constante de los riesgos. Ahora, el PETAR también implica la difusión y entendimiento. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores involucrados en la tarea de alto riesgo deben conocer y comprender el contenido del PETAR antes de iniciar cualquier actividad. Entonces, es responsabilidad del supervisor asegurarse de que esto suceda, la difusión y el entendimiento. Ahora, cuando hablamos del monitoreo y cumplimiento, nos referimos a que durante la ejecución del trabajo se debe mantener una supervisión constante para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el PETAR. Ahora, cuando hablamos de los tipos de trabajo de alto riesgo que requieren el PETAR, si bien la lista puede variar según la empresa y el sector, algunos ejemplos comunes de trabajo que requieren un permiso escrito para trabajos de alto riesgo son, por ejemplo, los trabajos en altura, como los andamios, trabajos en techos, trabajos con estructuras elevadas a partir de 1,80 m para arriba. También nos referimos a trabajos en caliente, por ejemplo, cuando hay soldaduras, cortes con soplete, esmerilado en áreas donde hay riesgo de incendio o explosión. Y cuando nos referimos a los trabajos en espacios confinados, nos referimos a los trabajos que se realizan con cámaras subterráneas o túneles o tanques o tuberías grandes. Estos trabajos de alto riesgo que requieren el PETAR también son, por ejemplo, aquellos que se refieren al mantenimiento y reparación de chimeneas, trabajos con energías peligrosas, por ejemplo el bloqueo y etiquetado, también llamado LOTO, por sus siglas en inglés, lockout, tagout, y también trabajos con sustancias peligrosas, trabajos también eléctricos de alta tensión. Nos referimos también a las excavaciones que tienen más de 1,50 m de profundidad, y también a zanjas profundas, ¿no?, donde se presentan riesgos de derrumbe. Otro trabajo de alto riesgo, por ejemplo, nos referimos a la rehabilitación de labores mineras y el reinicio de actividades paralizadas. También nos referimos a trabajos con izaje de cargas críticas, también al desatoro de chutes y echaderos con material campaneado o deforme. Ahora, quería saber, ¿saben lo que son los chutes? El chute es ese canal o ese conducto vertical donde se transporta material de un lado a otro, que generalmente es a granel, y se usa más en las operaciones mineras. En resumen, el PETAR es una herramienta preventiva crítica que formaliza el compromiso con la seguridad en tareas peligrosas, asegurando que se planifiquen, que se controlen y ejecuten de manera segura para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Ahora,
Hablemos de las fases para elaborar un PETAR. Esta parte es muy importante. Aquí están las fases o etapas desarrolladas por nuestro estudio, de acuerdo a la experiencia que tenemos, para elaborar permisos escritos para trabajos de alto riesgo. Siempre siguiendo las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo y en línea con la normativa peruana, que es la aplicable para estos sectores. Generalmente se aplica para el sector minero o el sector construcción, que es nuestra especialidad, aunque también se utilizan en otros sectores económicos. ¿Cuáles son las fases o etapas para elaborar un PETAR, un permiso escrito para trabajos de alto riesgo? La elaboración de un PETAR no es solo llenar un formulario, ojo, sino un proceso riguroso que garantiza la seguridad en trabajos peligrosos. Se puede dividir en las siguientes etapas clave. Etapa 1 viene a ser la planificación y requisición del trabajo. Etapa 2 nos referimos a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que sea específico. La etapa 3 viene a ser la elaboración y el contenido del PETAR. La etapa 4 viene a ser la autorización y aprobación. La etapa 5 viene a ser la capacitación, la difusión y la colocación. Y finalmente la etapa 6 viene a ser la ejecución, el monitoreo y el cierre. Entonces, como vemos, la elaboración de este permiso tiene varias etapas, ¿no? Entonces vamos a ir estudiando cada una de ellas para comprender mejor cómo es que se dan estas fases para que tú puedas elaborar el PETAR de la empresa en donde realizan tus actividades. Cuando hablamos de la etapa 1, planificación y requisición del trabajo, nos referimos primero a la identificación de la necesidad. ¿Qué trabajo se debe realizar? Nos preguntamos. Esta se determina de manera específica, ¿no? Involucrando, de hecho, un riesgo alto. Por ejemplo, una soldadura en altura. Por ejemplo, un ingreso a un espacio confinado o una excavación profunda. Para el caso del sector construcción, por ejemplo, nos referimos a que el supervisor de la actividad o el jefe de cuadrilla identifica que una tarea a realizar es un trabajo de alto riesgo, según la definición del Decreto Supremo 011-2019-TR y los estándares internos de la empresa. En este caso sería una empresa constructora. Muy bien. Nos preguntamos entonces, ¿quién lo va a realizar? ¿Quién lo realiza? Entonces se identifica el personal involucrado, ya sea un líder de equipo, los ejecutores, el personal de apoyo, etc. A continuación, después de identificar la necesidad, vamos a solicitar el permiso. El supervisor o responsable del equipo que realiza el trabajo de alto riesgo solicita la emisión del PETAR a la autoridad competente dentro de la organización, generalmente al área de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor del área donde se realiza el trabajo. Aquí es elemental revisar el procedimiento escrito de trabajo seguro, el PETS. Ojo, tiene que haber, sí o sí, tiene que preexistir un PETS específico para la tarea de alto riesgo. Y si no hay un PETS, tiene que elaborarse uno. El PETS, el PETS, procedimiento escrito de trabajo seguro, detalla la secuencia, los pasos seguros que se debe seguir, que se debe realizar para la actividad.
Sobre el PETS, el procedimiento escrito de trabajo seguro, vamos a desarrollarlo en otra exposición. Hoy vamos a hablar exclusivamente del PETAR. Ahora, en esta etapa se proporciona información preliminar sobre el trabajo, sobre su ubicación y la fecha prevista. Muy bien, una vez que hemos pasado esa etapa, vamos a la siguiente etapa, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, de manera específica. Acá tiene que haber primero una reunión de planificación y análisis. ¿Qué significa? Que el equipo de trabajo, junto con el supervisor del área y con el prevencionista de riesgos y el personal de seguridad y salud en el trabajo, se reúnen para discutir detalladamente la tarea. Esta reunión no se realiza online, no, se realiza en el lugar de trabajo o área adyacente o contigua. Se consulta la matriz IPER-C, base de la empresa, pero se realiza un IPER-C específico para las condiciones actuales del lugar y la tarea. A continuación, se realiza una identificación de peligros. Se identifican in situ todos los peligros presentes en el entorno donde se realizará el trabajo y los que se generarán por la propia actividad. A continuación, vamos a citar unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, al identificar los peligros, se debe establecer, por ejemplo, las caídas de altura. Se debe verificar los atrapamientos, los golpes, las quemaduras, las explosiones, la asfixia, el contacto eléctrico, los derrumbes o la exposición a gases, por ejemplo, ¿no? A continuación se realiza una observación del entorno. Se analizan las condiciones actuales del área de trabajo, el clima, la presencia de otros equipos, el tránsito, ya sea de personas o de máquinas. También se analiza la iluminación, por ejemplo, ¿no? A continuación se hace una evaluación de los riesgos. ¿Qué significa? Que una vez que ya hemos identificado los peligros, ya sabemos cuáles son los peligros, se evalúa el riesgo asociado, considerando la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias. En esta etapa se utilizan matrices de riesgo, ya sean cualitativas o cuantitativas, para determinar el nivel de riesgo, ya que puede ser bajo, puede ser medio, puede ser alto, puede ser crítico. A continuación se hace una determinación de las medidas de control. Como ya sabemos, en base a la evaluación de riesgos se establecen las medidas de control jerarquizadas, ¿verdad? Siguiendo el orden de prioridad, que como ya sabemos, primero es la eliminación. Eliminar el peligro si es posible, sacarlo de ahí. Luego viene la sustitución, que es reemplazar el proceso o reemplazar el material peligroso por algo menos peligroso. Sigue a continuación los controles de ingeniería, que significa que se puede implementar modificaciones físicas, como por ejemplo barreras, sistemas de ventilación, guardas de seguridad, sistemas de bloqueo, plataformas más estables, ¿verdad? A continuación siguen los controles administrativos, es decir, aplicar el procedimiento de trabajo seguro, el PETS específico, una capacitación, la señalización, la delimitación de áreas, establecer permisos, monitoreos, una supervisión constante o una coordinación con otras áreas. Cuando hablamos de la entrega o tener a la mano los equipos de protección personal, esto, como ya sabemos, lo tenemos como una última línea de defensa, ¿verdad? Entonces se especifica el EPP obligatorio, necesario y adecuado para la tarea. Estos pueden ser cascos, lentes, guantes,
respiradores, protección auditiva, calzado de seguridad, arnés, línea de vida, etc. Ahora, siguiendo con las fases o las etapas para elaborar un PETAR, sigue la etapa 3, que es la elaboración y adicionarle el contenido del PETAR. Ahí debemos tener un formato del PETAR. Entonces acá se utiliza este formato oficial y estandarizado del PETAR de la empresa. Si es del sector construcción, debe contener los requisitos previstos en el Decreto Supremo 011-2019, -TR, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción. ¿Ok? Este PETAR debe contener al menos la siguiente información: datos generales, nombre y RUC de la empresa, fecha y hora de emisión, vencimiento del permiso, número de permiso, cuál es el departamento o área dentro de la unidad económica, y la ubicación exacta del trabajo. Otro dato importante: en caso de que sea del sector construcción, debe contener el nombre de la obra, el contratista, número de PETAR, fecha y hora de emisión y vencimiento, y su validez por cada turno de trabajo. Se debe describir en este formato el trabajo, cuál es la tarea específica que se va a realizar, el alcance, las herramientas o los equipos que se van a utilizar, también el personal involucrado. Para eso se nos debe dar información sobre los nombres y apellidos del personal autorizado para ejecutar el trabajo, incluyendo al supervisor responsable. También en este formato, en este formulario, tienen que estar consignados los peligros y riesgos identificados. Un listado explícito y literal de los peligros y riesgos determinados en la matriz IPRC. También debe consignarse las medidas de control específicos. Un detalle de todas las medidas de control específicos por cada riesgo, que puede ser ingeniería, administrativa, CPP, los cuales deben implementarse antes y durante y después de la ejecución de las tareas, o sea, después del trabajo, ¿verdad? Esto incluye una lista de verificación de controles, un checklist para el tipo de trabajo. Por ejemplo, para trabajos en altura. Para trabajos en altura se debe verificar el arnés, la línea de vida, los puntos de anclaje, las barandas, etc. En esta etapa, sobre las medidas de control específicas, se tiene que consignar los EPP específicos y obligatorios para esa tarea, cuáles son los procedimientos de emergencia y rescate en caso que haya un hecho no previsto, y asegurar la disponibilidad de los equipos de emergencia, como por ejemplo los extintores, los botiquines, las camillas, además de los equipos de emergencia, con específicamente la ubicación y la disponibilidad de los equipos de primeros auxilios, los extintores, las duchas de emergencia, por ejemplo. También se debe consignar los procedimientos de emergencia, o sea, el plan de respuesta ante emergencias, que puede ser rescate, evacuación, etc. También se debe consignar o considerar las condiciones ambientales, las cuales se debe considerar en base al clima, a la iluminación, que puedan afectar la seguridad de los trabajadores. También se debe consignar las herramientas y los equipos, verificando la condición de estas herramientas y los equipos que se van a usar. Entonces, acá viene la etapa del llenado ya del documento. Ahí se completa el formato del PETAR con toda la información recabada en la etapa del IPRC. Y ojo, el llenado del documento debe ser claro, debe ser conciso y sin ambigüedades, ¿ah? Siguiendo las fases o etapas para elaborar un PETAR,
viene la etapa 4, ¿no? La autorización y aprobación. El PETAR es revisado y validado por los diferentes niveles de autoridad requeridos por la empresa y la normativa. ¿Quiénes son los responsables? Ya sabemos, está el supervisor directo del trabajo, que es quien confirma que las medidas son aplicables y el personal está capacitado. En el sector construcción es quien lidera la tarea y asegura la implementación de los controles. Ese es el supervisor directo del trabajo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de otro responsable, que podría ser el supervisor del área donde se realiza el trabajo, estamos hablando de esta persona que debe asegurar que el trabajo no va a interferir con otras operaciones y que las condiciones del área son las más adecuadas. Por ejemplo, en el sector construcción suele ser el residente de obra o el jefe de área. También debe ser revisada por los responsables de seguridad y salud en el trabajo, que generalmente suelen ser el prevencionista o el ingeniero de seguridad, que son las personas calificadas que verifican que todas las medidas de seguridad son las más adecuadas, son las más suficientes, digamos así, y que cumplen con la normativa de seguridad. La firma del responsable de seguridad, ojo, es crucial para validar el aspecto de seguridad. Ahora, en algunos casos me ha tocado ver que puede requerirse la firma del gerente de proyectos o el superintendente de obra, ¿verdad? Si es que el riesgo es excepcionalmente alto o el trabajo es complejo. Entonces, como vemos acá, hasta ahí ya están consignados estos datos, pero viene la etapa de las firmas. Ojo, las firmas. Las firmas de las personas autorizantes, las que suscriben, son obligatorias y representan su aprobación y conocimiento de las condiciones y medidas de seguridad. Estas firmas validan que se ha realizado una evaluación exhaustiva y que se han establecido los controles necesarios. ¿Ok? Bien, entonces una vez que ya se firmó, pasamos a la siguiente fase, la siguiente etapa, que es la capacitación, la difusión y la colocación. ¿Qué significa esto? Que antes de iniciar el trabajo, el supervisor responsable debe reunirse con todo el personal que va a ejecutar la tarea. Se identifica el personal que realiza el trabajo, asegurándose de que esté debidamente capacitado, esté autorizado y médicamente apto para la tarea, con sus EMO, con sus exámenes médicos ocupacionales vigentes para los trabajos de alto riesgo, como trabajos en altura o en espacios confinados, por ejemplo. A continuación se revisa el PETAR punto por punto, iniciándose la charla de seguridad pretarea, explicando los peligros, los riesgos y todas las medidas de control. En ese momento se aclaran las dudas y se asegura que todos los trabajadores comprendan plenamente los procedimientos seguros y las acciones a seguir en caso de emergencia. Entonces, ahí vemos que cada trabajador procede a firmar en el PETAR y puede también firmar en un acta o en un registro que está anexo al PETAR para dejar constancia de que ha sido informado y que ha comprendido las condiciones. A continuación, el PETAR debe ser colocado en un lugar visible, en el área de trabajo, cerca del lugar donde se realizará la actividad, que es de alto riesgo. Esto facilita el acceso a la información y sirve como recordatorio constante de las medidas de seguridad. Muy bien. A continuación pasamos a la siguiente fase, que es la ejecución, monitoreo y cierre. Como sabemos, el trabajo se inicia únicamente después de que todas las medidas de control establecidas en el PETAR
han sido implementadas y verificadas, y además cuando este documento esté debidamente firmado. El personal debe usar el EPP adecuado y cumplir estrictamente el procedimiento escrito de trabajo seguro, el PETS, y las indicaciones del PETAR. A continuación, el supervisor del trabajo debe estar presente o realizar un monitoreo constante para asegurar que las condiciones de seguridad se mantengan de principio a fin y que el personal cumpla con lo establecido en el PETAR y en el PETS. Se verifican las condiciones del entorno y de los equipos. Ahora, en el sector construcción, por ejemplo, el PETAR debe permanecer visible en el área de trabajo durante toda la ejecución de la tarea. Esto permite que el personal, los supervisores o los auditores puedan consultarlo en cualquier momento. En esta etapa, y específicamente en el sector construcción, hay una fase que se denomina gestión de cambios, que implica que si las condiciones del trabajo o del entorno cambian significativamente durante la ejecución, el trabajo debe detenerse y el PETAR debe ser reevaluado, debe ser verificado nuevamente y, si es necesario, actualizado o emitirse uno nuevo. Bueno, llegamos ya entonces a la etapa del cierre y la culminación del permiso. Una vez finalizado el trabajo de alto riesgo, el supervisor debe verificar que el área quede limpia, segura y ordenada, que no existan riesgos residuales y que todos los equipos y las herramientas estén en su lugar. Se firma la sección de cierre del PETAR indicando la hora de finalización y cualquier observación relevante, como por ejemplo la ocurrencia de incidentes o las lecciones aprendidas. El PETAR original se archiva según los procedimientos de la empresa para futuras auditorías o referencias. Ahora, ¿dónde se archiva? Se archiva en la oficina o el área de seguridad. ¿Por cuánto tiempo se archiva? Generalmente 1 año o más, dependiendo de las políticas de la empresa. Muy bien. Hemos revisado ya este procedimiento, pero quiero dejar en claro que todo este proceso garantiza que los trabajos de alto riesgo se realicen de manera planificada, controlada y segura, minimizando la probabilidad de incidentes y accidentes que pudieran afectar a los trabajadores o a terceros que están en el área de trabajo. Muy bien, hasta aquí hemos desarrollado los aspectos más importantes del PETAR. Muchas gracias por tu atención y si te gustó este video, dale un like y compártelo. Pueden escribirme al número WhatsApp que aparece en pantalla y seguir más noticias sobre seguridad y salud en el trabajo y gestión empresarial en nuestra página www.pajuelobustamante.com y en las páginas de Instagram y TikTok que aparecen abajo. Hasta pronto.